Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula Mi hermanastro me hizo la vida imposible hasta quedarse con mi esposa. Y bueno, antes de comenzar los invito a que dejen su like, a que se suscriban y que me comenten qué les ha parecido esta historia. Y si ustedes tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com y recuerden, todas las historias son anónimas. Y bueno, espero que les guste y antes de comenzar les aclaro que en esta historia seré un hombre. Y bueno, comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Steven y en este día quiero compartirles mi historia. Mi historia comienza desde cuando yo tenía alrededor de 7 o 8 años. Yo vivía con mi padre. Mi mamá nos dejó cuando yo estaba pequeño. Yo no me acuerdo de ella. Y nos dejó y le dejó la patria potestad a mi padre para que él se encargara de toda mi documentación, todo lo que tuviera que ver conmigo, porque dijo que ella no quería ser madre, no estaba preparada para ser madre y se fue y me dejó con mi papá. Yo era muy feliz con mi papá, él se dedicaba a trabajar, pero aún así tenía mucho tiempo libre para compartirlo conmigo. Los fines de semana salíamos a pasear. Y recuerdo que él siempre estaba para mí. Después de unos años que éramos solo él y yo, conoció a otra persona y esta mujer, esta señora, tenía un hijo que era un año mayor que yo. Bueno, prácticamente desde que esta señora llegó a la vida de mi padre con su hijo, todo cambió. Mi papá, yo entiendo que tal vez en ese momento se sentía muy solo, necesitaba la compañía de una mujer a su lado. Yo hubiera preferido que fuera una mujer sin hijos. Tal vez suene egoísta porque mi papá también ya tenía un hijo, pero mi papá me había criado muy diferente a como ella había criado a su hijo, porque ella también estaba sola prácticamente desde que tuvo a su hijo. Pero su hijo era muy caprichoso. Quería todo solo para él, quería que hicieran todo solo con él. Lo digo porque lo decía, me excluía, quería que solo fueran su mamá y mi papá. Recuerdo que en muchas ocasiones yo le manifesté a mi papá mi desagrado con este niño, porque la señora no me caía mal, no es que no me agradaba, pero su hijo no. Mi papá me decía que iba a hablar con ella para que su hijo, no sé, fuera diferente o que no le hiciera tanto caso, pero no, el hijo continuaba siendo así muy caprichoso, que muy consentido, quería todo, que todo se hiciera tal y como él lo decía. Cuando llegaban a nuestra casa y jugábamos, quería que jugáramos a lo que él decía. Bueno, todo era lo que este chico decía, este niño. Después de unos años, ellos dos, mi papá y su mamá, decidieron casarse. Para mí esto fue una noticia muy impactante porque ya los tenía que soportar cuando ellos llegaban a nuestra casa, bueno, al hijo de ella, porque aún creciendo, él se seguía comportando igual, ella no le ponía límites. Y aún así, yo los tenía que soportar cuando ellos venían a nuestra casa y ya que ellos decidían casarse, era que íbamos a vivir juntos. La verdad, para mí la noticia no fue una buena noticia, fue una mala noticia. Yo se lo hice saber a mi papá y él me dijo que ya viviendo juntos las cosas iban a cambiar. Pasó todo lo de la boda, nos fuimos a vivir. Bueno, ellos se vinieron a vivir con nosotros porque nuestra casa era mucho más espaciosa. Y entonces, aparte del cuarto de mi papá, del mío había un cuarto más. Entonces ahí se fue a vivir Kevin, así se llama mi hermanastro. Y cada quien tenía su habitación, mi papá con su mamá. A partir de ese día que ellos se mudaron a nuestra casa, todo cambió. Todo fue peor de lo que era. Mi papá, como trabajaba, no se daba cuenta de las cosas. La señora decidió quedarse en casa supuestamente para cuidarnos, para encargarse del hogar. La verdad fue
todo una pesadilla para mí. Fuimos creciendo y este chico continuaba siendo así. Era muy inmaduro para la edad que teníamos. Yo, aún que era un año menor que él, me comportaba mejor, pensaba mejor. Recuerdo que cuando yo ya iba a salir de la escuela, iba a entrar a bachillerato, él me llevaba un año, entonces él ya iba a bachillerato, yo a noveno. Cuando yo estaba por entrar a noveno, él se quedó en bachillerato, tenía que repetir el mismo año. Entonces su mamá convenció a mi papá de que yo tenía que estudiar lo mismo que él para que yo le pudiera ayudar con las tareas. Decía ella que porque a él le costaba concentrarse y que yo era un muchacho muy aplicado, entonces que yo tenía que estudiar lo mismo para poderle ayudar a su hijo. Mi papá, como estaba hipnotizado por la señora, era amor, me imagino, me convenció, bueno, no me convenció, prácticamente me dijo: vas a estudiar lo mismo que Kevin y así le ayudas con las tareas. Obviamente yo no estaba de acuerdo, pero era mi papá y así fue como terminé estudiando lo mismo que Kevin. Obviamente yo quería estudiar otra cosa, pero no estaba acostumbrado a contradecir a mi padre, siempre nos habíamos llevado muy bien y no quería que por estas personas nuestra relación terminara mal, ya que nos habíamos distanciado un poco porque ahora él tenía una esposa con quien platicar por las noches. Entonces había este distanciamiento entre él y yo. Bueno, empezamos el primer año escolar juntos. Fue lo peor que me pudo pasar. Él no hacía nada. Esperaba llegar a la casa para que yo le explicara, para copiar. Las tareas eran lo mismo. Era un martirio para mí estar en el mismo salón que él. Y así pasamos todo lo que duró el bachillerato. Y ya cuando íbamos a entrar a la universidad, yo le aclaré a mi padre que no iba a estudiar lo mismo que él porque yo no quería. La señora hizo de todo lo que estaba en sus manos para convencer a mi padre de que yo tenía que estudiar lo mismo que su hijo, que porque gracias a mí el chico había terminado sus estudios de bachiller y etcétera, aquí que lo otro. Mi papá por primera vez se puso los pantalones y le dijo: no, si mi hijo quiere estudiar otra cosa, adelante, que estudie otra, tu hijo puede estudiar lo que él quiera. Y pues para que el hijo de ella también tuviera buenas calificaciones, lo terminaron inscribiendo en lo mismo que yo iba a estudiar. Y estábamos juntos en todas las materias, porque estudiábamos lo mismo. Obviamente este muchachito no entendía nada de lo que estábamos estudiando, todo se lo tenía yo que explicar, porque él no entendía nada, a veces no iba a clases, los apuntes que yo hacía los copiaba. Dirán: ¿por qué no hablé? ¿Por qué no me fui de la casa? Mi papá siempre me dijo que él siempre me iba a dar el estudio, que yo no me tenía que preocupar por trabajar, porque mi papá tenía un muy buen trabajo donde podía pagarme mi universidad sin necesidad de que yo trabajara. Aún a Kevin, a su hijastro, él nos pagaba la universidad. Entonces yo agradecía mucho esto de no tener que trabajar para pagar mis estudios, dedicarme solo a mis estudios. Aún así, Kevin no iba tan bien como esperaba su mamá en la universidad, pero bueno, yo siempre estaba ahí para ayudarlo. Yo pensé tal vez que tenía alguna enfermedad, alguna discapacidad y por eso él no se podía concentrar bien, pero no, era solo porque no quería hacer nada, era un haragán. Y así pasaron los años, nos graduamos de la universidad, él se logró graduar con mi ayuda, pero se graduó. Obviamente no sabía nada de lo que habíamos estudiado porque él no prestaba atención. Todo era copia de lo que yo le ayudaba. Obviamente en los parciales, sí, ahí sí se ponía a estudiar porque no había manera de cómo copiar, ¿verdad? Bueno, según nuestra graduación, en la universidad habíamos hecho amistades que tenían cómo encontrarnos trabajo para que se nos hiciera más fácil a la hora de buscar trabajo.
de lo que habíamos estudiado. Entonces Kevin y yo entramos a una empresa a trabajar. Yo no soportaba la idea de que siguiera siempre ahí conmigo, que por las mañanas nos tuviéramos que ir juntos al trabajo, que por la tarde tendríamos que regresar juntos a la casa, pero no había opción, era lo que había y yo tenía que seguir adelante porque yo quería trabajar para así poder independizarme y salirme de la casa porque yo ya no soportaba más esa situación. Cuando estábamos ya en el trabajo, después de un poco vi de que era bonita la vida del trabajador. Ya Kevin ya no estaba tan apegado a mí, se estaba desarrollando muy bien en su trabajo y yo me alegraba por eso. Tampoco nos íbamos juntos al trabajo ni nos regresábamos juntos y esto me gustaba porque ya no lo tenía siempre cerca de mí, pegado a mí todo el tiempo. Entonces ya después no decidí ya no independizarme, sino quedarme en la casa de mi papá. Obviamente siempre aportando mi parte porque ya trabajábamos y teníamos que ayudar en la casa, Kevin y yo. Después de un poco en mi trabajo conocí a Sara. Era una muchacha preciosa, hermosa, humilde. Y enseguida yo me enamoré de ella, la empecé a cortejar y después de un poco nos hicimos pareja. Esto a la mamá de Kevin no le gustó mucho porque su hijo nunca había llevado a una mujer a la casa, solo tenía esa de una noche y ya. En cambio yo sí había llevado una que otra novia a la casa, pero con esta era diferente porque yo ya era un hombre, por decir, maduro, tenía mi trabajo. Yo ya no estaba buscando un simple noviazgo, sino formar un hogar, tener mi esposa y tener hijos si se daba, ¿no? Entonces esto a la mamá de Kevin, a mi madrastra, no le gustaba mucho, se notaba la envidia que sentía hacia mí por su hijo. Entonces no sé qué pasó, pero Kevin de un momento a otro se puso otra vez insoportable conmigo. Me empezó a hacer la vida imposible tanto en la casa como en el trabajo. En el trabajo empezó a hacerme quedar mal porque él tenía una buena relación con los jefes y se llevaba muy bien y a mí me alegraba esto, pero empezó a hacer no sé qué cosa, que mis jefes empezaron a quejarse de mí, a decirme esto, a decirme lo otro. Obviamente yo siempre trataba de hacer las cosas bien, pero no sé qué estaba haciendo Kevin que hacía que todo me fuera mal. Sara trabajaba con nosotros, pero haciendo otro tipo de cosas, casi no nos veíamos durante el día. Y después me llegaron rumores que Kevin se acercaba mucho a Sara, que siempre le llevaba café. Entonces esto a mí no me gustó, conversé con Sara y ella me dijo que sí, que era verdad que Kevin le llevaba cosas, pero que nada que ver, que era solo su cuñado y ya. La situación en la casa era insoportable con mi madrastra y con Kevin, mi papá que estaba, seguía cegado por mi madrastra, no tenía ojos más que solo para ella. Entonces yo decidí irme a vivir solo, le dije que me iba de la casa, obviamente para no incomodar a mi padre. No le dije mis razones, solo le dije que me quería independizar y ya que tenía mi casa y todo. Obviamente no fue fácil y después de un tiempo me casé con Sara. Ya vivíamos juntos. Para eso habíamos decidido que por el momento no íbamos a tener hijos. Y bueno, continuamos teniendo una relación muy bonita, ya casados, viviendo juntos. Pero Kevin en mi trabajo me empezó a fastidiar de una manera increíble. Yo trataba de no hacerle caso, pero él me provocaba de una manera que no sé si les ha tocado a una persona así, que hace de todo por verlos fracasar. Bueno, esa persona en mi vida era Kevin. Sara, cuando ya nos íbamos a la casa, ella me decía que qué me estaba pasando, que se corrían rumores de que yo no estaba rindiendo bien en el trabajo, que incluso había escuchado decir que me iban a despedir. Yo le decía, pero no es mi culpa, es Kevin el que me busca. Y me decía, pero no le hagas caso, esto, lo otro. Y también a mí me llegaron rumores de que Kevin estaba cortejando a Sara, aún sabiendo que era mi esposa. Y que muchas veces ella le seguía la corriente. Yo no sé si era verdad, no quería poner en duda
a Sara, nunca le quise decir nada tampoco, pero vivía con eso en mi cabeza de que saber si era verdad. Bueno, después de tantas cosas que me hacía Kevin en el trabajo, porque ya éramos unos hombres ya, pero Kevin se seguía comportando como un muchachito. Perdí la paciencia, me agarré a golpes con él en el trabajo. Obviamente todos me culparon a mí y pues me despidieron del trabajo. Al principio Sara se tuvo que hacer cargo de todas las cosas de la casa y desde que me despidieron me empezó una mala racha a mí. No encontraba trabajo, solo Sara hacía todo lo de la casa en el sentido económico, solo ella tenía que solventar los gastos y esto se estaba convirtiendo en algo muy estresante tanto para ella como para mí. Los compañeros de trabajo con los que aún tenía comunicación siempre me decían cosas de Sara y Kevin. Entonces empezaron a hacer los problemas más grandes con Sara casi todos los días. Era una vida imposible de llevar. Y bueno, llegó al punto en el que ella me terminó dejando. Yo le pregunté que si era por Kevin, porque las cosas que me contaban mis ex compañeros de trabajo eran demasiadas ya. Ella me dijo que no, que simplemente era porque ya no nos llevábamos bien, que porque el amor se había acabado. Entonces yo le dije que entendía, que estaba bien. Yo le dije que yo me iba, que la casa se la dejaba a ella porque era una casa que no era mía, era una casa que se pagaba mes a mes el arriendo, porque yo quería ahorrar para poder comprarme una casa así de un solo y no estarla pagando. Ella se quedó ahí. Obviamente yo tuve que regresar a casa de mi padre. Mi padre estaba muy contento, me dijo que por él no había ningún problema, que en que yo no trabajara. Y un mes después de mi separación con Sara, que ya habíamos empezado todos los trámites del divorcio, un día Kevin llegó a la casa con ella. Ella no sabía que yo ya vivía otra vez en la casa con mi papá y la mamá de Kevin y obviamente Kevin. Y la llevó y la presentó como su novia. Sara se quedó pálida al verme porque ella me había dicho que no, que ellos no tenían nada, que ella no lo quería, que nada que ver. Y ella estaba con su nada que ver. Y obviamente yo solo les dije muchas felicidades, que les vaya muy bien en su noviazgo. Y obviamente me sentía muy mal, me sentí peor todavía después de eso. Traté de no darle importancia. Y a partir de ese día la mamá de Kevin decía muchas cosas, me tiraba indirectas, que sí, que yo era un bueno para nada, que de qué me valía hasta haber estudiado tanto, haber sido el mejor, si ella estaba sin trabajo, sin esposa, y que su hijo, que yo decía que era bueno para nada, ahí se había quedado con mi esposa. Yo trataba de no hacer caso, de no pelear, de no involucrarme con ellos, pasaba solo en mi habitación. Obviamente yo me hacía mi comida porque no recibía nada de lo que ella hacía, porque no quería que ella dijera que aparte de que mi papá me mantenía, ella me tenía que hacer comida. Fueron tiempos muy difíciles desde que me quedé sin trabajo. Pasé mucho tiempo sin trabajo porque no encontraba absolutamente nada. Después de un tiempo encontré trabajo, me fui a otra ciudad. Yo me quería alejar lo más que yo pudiera de Kevin, de su mamá. En la actualidad vivo en otra ciudad. Estoy solo. Tengo sí una que otra relación, pero de esas relaciones de una noche, nada más. Desde que me separé de Sara no he tenido como tanta buena suerte en el amor. A mi papá lo veo muy seguido, pero nos vemos sin su esposa. Lo poco que sé de Kevin lo sé por mi papá. Sé que aún sigue con Sara, no se han casado, no sé dónde vayan a parar con su relación, pero mi papá me cuenta que es una relación muy tóxica, que él que pelean mucho, que porque él se da cuenta, aunque porque cuando llegan a la casa de mi papá, que se quedan a veces ahí un fin de semana. Bueno, es un caos total la vida de Kevin. Ya ha cambiado trabajo porque donde estaba también lo despidieron después de un poco. Y así, obviamente no me interesa la vida de Kevin.
Mi papá me cuenta sin que yo se lo pregunte. Yo le digo, ok, está bien y ya. Yo por el momento vivo feliz, lejos de él y de su mamá. Y por el momento no los quiero ver y no quiero saber nada de ellos. Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen una opinión o un comentario, no se la pueden dejar. Y si tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntame tu historia 16@gmail.com. Y recuerden, todas las historias son anónimas.